Mi nombre es Melissa Barrera, soy docente e investigadora de la Universidad de Antioquia y me acompaña la doctora Rosa Rita Maesa, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, y la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Argentina. Para nosotros es un agrado acompañarlos en el primer simposio de investigación e innovación latinoamericano Mujeres en Ingeniería. A continuación tendremos nuestra última conferencia del evento Los Estudios Feministas y de Género como ejes transversales para la formación en ingenierías, barreras y oportunidades, a cargo de la doctora Verónica Botero Fernández. Verónica es la decana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, y profesora asociada al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Es ingeniera civil de la Universidad de AFIT con maestría en Ciencias en Cartografía Geológica del International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation. Aquí me disculpan la pronunciación, Enschede, Holanda, y doctorado en Ciencias de la Universidad de Utrecht, Holanda. Sus intereses de investigación giran en torno al uso de la geoinformación para modelación y planeación de fenómenos naturales y del territorio, infraestructuras de datos especiales, geoservicios, geoinformación para gestión del riesgo y espectroscopía para la detección de fitopatologías y diferentes tipos de estrés biológico en fases asintomáticas. Ser la primera mujer en ostentar el título de decana luego de 131 años de historia de la facultad y su historia personal la han llevado a trabajar de manera decidida por implementar programas de equidad de género en la facultad, promover el acceso de más mujeres a las áreas STEM e implementar acciones en la prevención de violencias de género y el respeto por la vida. Les recordamos a los asistentes que pueden escribir sus preguntas por el chat y agradecemos a Verónica por aceptar participar en este simposio. Bueno, pues muy buenas tardes para todas y para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este simposio. Melissa, gracias por la presentación. Después te cuento mejor qué hago para que sea más fácil de explicar. Y le explico al resto de los asistentes que a pesar de que la facultad se llama Facultad de Minas, es una facultad de ingeniería. Tenemos 12 programas de pregrado en ingeniería y 44 programas de posgrado, más o menos 7.000 estudiantes. Es una facultad muy grande, con 200 y pico de profesores, pero es de ingeniería, no solamente minería. O sea, lo mío es, la minería es un pedacito nomás. Entonces voy a compartir pantalla pues para que empecemos en este momento. La voy a poner en modo presentación. ¿Ya lo están viendo? Sí, sí, señora. Ok, entonces, pues empezamos con la presentación. Como les decía Melissa, la presentación se titula Estudios Feministas y de Género como ejes transversales para la Verónica, formación de ingenierías. qué pena, solo estamos viendo desde el formato general, no como, ahí sí, aquí sí, ahora sí. Perfecto. Listo. Entonces, pues la idea es un poco presentar cómo los estudios feministas y de género nos sirven para la formación de ingeniería. ¿Qué podemos hacer en las aulas de clase? Pues para insertar un poco esto en el tema curricular. Entonces voy a empezar con una parte introductoria que es la socialización diferencial, el tema de currículos escolares, el currículo per se como un concepto polisémico, qué pasa con los currículos ocultos y manifiestos en ingenierías, luego las necesidades que tenemos de integrar estudios feministas de género e interseccionales en ingeniería, y algunos retos y desafíos. Entonces empiezo pues por la parte de socialización diferencial y currículos escolares. Creo que no es para nadie una novedad que nuestro sistema cultural, sobre todo en Iberoamérica y en Latinoamérica, pues hace una diferenciación muy grande en la educación enfocada en niños y en niñas. Creo que es una cuestión también mundial, donde a los niños y a los hombres pues se les dan más instrumentos o más elementos que tienen que ver con la producción, que sean más del ámbito público, que repriman la esfera afectiva, se les potencian más las libertades, talentos y ambiciones diversas, se los motiva a la acción, a lo exterior, a lo macrosocial y a la independencia, y se orientan a lo macrosocial y a la independencia. Contrario a la educación que se le da a las niñas, donde se las enfoca más hacia la reproducción, a decirles que su espacio es el ámbito privado, se les fomenta más la esfera afectiva, se nos reprimen más las libertades, talentos y ambiciones, nos estimulan muy poco hacia la acción exterior y se nos protege desde todos los ámbitos y no nos orientan, o nos orientan más hacia lo microsocial, a ese ámbito familiar y hacia la dependencia.
Ahí hemos visto pues con los cambios políticos en nuestros gobiernos, en nuestros países, cómo hasta hace menos de 100 años, en la mayoría de ellos, apenas tenemos, por ejemplo, derechos políticos y económicos. Entonces nosotros en la educación, sobre todo los currículos escolares de educación básica, primaria y secundaria, lo que seguimos haciendo es perpetuando estas desigualdades entre mujeres y hombres y esa división sexual del trabajo. Entonces, desde la escuela promovemos un modo diferencial de relación con la autoridad, con el saber y con los otros. Y esa escuela es ese ámbito de legitimación de las relaciones de poder. Entonces, desde esa educación primaria ya empezamos a ver que nos educan de manera diferente y lo único que hacemos es legitimar esas relaciones de poder. ¿Qué pasa en los currículos universitarios, en los currículos de educación superior? A los hombres los enfocamos más en la racionalidad técnica y científica, formación dura, estructurada, controlada y dirigida. Les reconocemos y premiamos que sean más viriles, fomentamos el uso de herramientas y ejercicios de laboratorio entre los hombres. Hay una aceptación tácita y explícita del cuerpo masculino. Sobre el cuerpo masculino no se habla en la universidad y normalmente se les impulsa que le den continuidad a su carrera investigativa o laboral. Por el contrario, a las mujeres, pues se nos reconoce más la emocionalidad y la sensibilidad. De hecho, por ejemplo, ya hay estudios que hablan de esa evaluación diferencial que hacen los estudiantes de los profesores hombres y las profesoras mujeres, y se nos castiga más si no somos más emocionales y sensibles, por ejemplo. Nos dan una formación más condescendiente o paternalista a los docentes, se nos premia o se nos exige que seamos más femeninas, hay una condescendencia o falta de fomento para el uso de herramientas y el desarrollo de laboratorios. Normalmente a las mujeres no se les permite manipular equipos en laboratorios, sobre todo de carreras como ingeniería mecánica, y hay un cuestionamiento y objetivación del cuerpo femenino, no solamente de parte de los profesores, sino también de los pares, de sus mismos compañeros. Y sufrimos también, en algunos casos, pues las que eligen, por ejemplo, la maternidad, sufrimos pausas en la carrera investigativa o laboral, pues producto de esa maternidad. Entonces, desde el colegio, desde la primera educación, empezamos a ver esa legitimación y esa segregación del trabajo, de las actividades o de los roles, y en la universidad seguimos perpetuando esas desigualdades entre mujeres y hombres, reforzando entonces esa división sexual del trabajo. Y promovemos de un modo diferencial esa relación con la autoridad, con el saber y con los otros. Hay una segregación por defecto curricular. Entonces, ¿qué es el currículo? El currículo es un concepto polisémico, es una construcción sociopolítico-cultural. El currículo que tenemos hoy en nuestras universidades es producto de esa construcción de ese afuera de la universidad y cómo permea lo que se enseña aquí adentro y nosotros lo vamos transformando. Si uno mira los programas que había en las universidades hace 40, 50, 80 años, ese currículo se ha ido modificando, no solamente en función de las necesidades de formación que hay afuera, sino también de esa construcción sociopolítica y cultural. Es fundamentalmente histórico y contextual, es decir, depende de lo que está pasando afuera, no es completamente aislado, los currículos no se aíslan de lo que sucede en la sociedad, involucra la construcción de significado y valores culturales, es decir, son el reflejo de la sociedad y la cultura que rodea a la universidad y a los programas específicamente. Esos currículos también producen y crean significados sociales que se relacionan con el poder y las desigualdades. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, las universidades públicas, hay una idea, por ejemplo, entre los empresarios, que los egresados de las universidades públicas son muy buenos empleados, pero son muy malos emprendedores. Nosotros estamos creando significados sociales con esa visión, por ejemplo, entre lo público y lo privado, y hay otras más grandes con el tema de género. También el currículo materializa acciones, experiencias e intencionalidades formativas, es decir, ese currículo va a ser el que me permite materializar esa intencionalidad formativa. ¿Qué quiero yo de esos estudiantes que están cursando una asignatura, por ejemplo? En el currículo se organiza, administra y distribuye el conocimiento, es decir, todos tenemos un programa de una asignatura donde hay unos contenidos que queremos transmitirle a esos estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y con esa declaratoria que hacemos del currículo también estamos hablando de intenciones.
Ese currículo regula las interacciones de los sujetos que participan en su realización. Es decir, que nosotros también con el currículo decimos cómo nos relacionamos con los estudiantes, qué esperamos de ellos, cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a hacer la medición del progreso del curso, por ejemplo, y lo hacemos explícitamente. Y, por supuesto, integra fundamentos teóricos y prácticos. ¿Qué queremos nosotros con ese currículo? Entonces, todo ese concepto polisémico, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en el aula cuando trabajamos pues, con los estudiantes. Ese currículo, como les decía, tiene cosas que tienen que ver desde aspectos sociales de nuestra cultura hasta la descripción precisa de los contenidos. Pero en ese transcurso de lo que pasa fuera de la universidad hasta esa explicitación de contenidos, hay un montón de asuntos que nosotros los podemos separar en los currículos ocultos y en los currículos explícitos. En los currículos ocultos en ingeniería, pues son todas esas normas y directrices que él o la docente imparte. Es decir, todas las instrucciones que yo le doy a los estudiantes que no están explicitadas, por ejemplo, en el programa de la asignatura. Cómo nos vamos a comportar en el aula, cuándo me van a entregar los trabajos, si los parciales pueden sacar material de apoyo o no en los exámenes, cómo vamos a hacer trabajos, si los vamos a hacer en grupo, los vamos a hacer de manera individual, si van a hacer exposiciones orales. Y hay una cantidad de normas que se hacen de manera no formal, no explicitada en el currículo, que se hacen, por ejemplo, en el aula de clase. También tiene que ver con la dinámica de participación y circulación de la palabra en el aula. Solamente piensen en la disposición tradicional de un aula de clase universitaria. Son sillas en fila frente a un docente que normalmente está en una plataforma un poco más alta, puede estar hasta aún detrás de un atril, dependiendo de la universidad, y solamente el espacio, la configuración física del espacio, habla de relaciones de poder y jerárquicas. También tiene que ver entonces con quién participa en el aula, cómo le doy yo la palabra, a quién se la doy, a quién le hago preguntas. Por ejemplo, cuando van dirigidas o cuando los estudiantes levantan la mano, a quién le doy más importancia o no en el salón. Tiene que ver con los comentarios que hago sobre el contexto sociocultural en general. Cómo convergen los asuntos, por ejemplo, políticos y sociales que están ocurriendo en el país o en el mundo, y cómo los llevo yo al aula para contextualizarlos dentro de la asignatura que estoy impartiendo, y qué comentarios hago. Entonces les doy un ejemplo. Nosotros hace 2 meses, dos meses largos, se posesionó un nuevo gobierno en Colombia. Tenemos por primera vez en nuestra historia una vicepresidenta mujer, y ella es una mujer afrocolombiana. Y los comentarios, por ejemplo, que un docente puede hacer acerca de las capacidades o no de esa mujer en la vicepresidencia y de esa mujer afrocolombiana, por ejemplo, tienen mucho que ver con lo que yo le estoy transmitiendo a los estudiantes en el aula. También tiene que ver con la manera como el docente o la docente recibe y responde las preguntas de los estudiantes, las caras que yo pongo cuando me preguntan, los comentarios displicentes frente a la pregunta del otro o de la otra, los chistes, comentarios, opiniones personales o silencios que se dan en clase cuando un estudiante pregunta cómo respondo yo, o cuando lo hace un hombre, qué clase de chistes hace el profesor o los mismos compañeros acerca de la apariencia física del otro o de la opinión del otro. Tiene que ver con todas las analogías y ejemplos que se utilizan para explicar el tema. Entonces, cuando yo tengo un tema, ¿a qué estoy haciendo referencia? El ingeniero que llega a la planta a diseñar un proceso. Si yo siempre hablo del gerente, el presidente, el ingeniero, y nunca digo cuando la ingeniera jefa de la planta llega a diseñar un nuevo proceso, por ejemplo, yo no sé qué tanto somos conscientes los docentes de cuáles son los ejemplos que estamos utilizando en clase y cómo transversalizamos el tema de género en el aula. Tiene que ver también con la manera en que disponemos el espacio, como les decía al principio, y con el tono discursivo que asumimos los docentes en clase y en los espacios que consideramos extracurriculares. Una vez salimos del aula, vamos con los estudiantes caminando porque ellos siguen preguntando cosas, por ejemplo, cuál es el tono discursivo que asumimos adentro del aula y afuera del aula. Cuando nos sentamos con ellos en una cafetería a tomarnos un café, por ejemplo, qué clase de relaciones estamos teniendo, y eso no está explicitado en ninguna parte. En los programas que se guardan en los archivos de los departamentos, ese relacionamiento, por ejemplo, con los estudiantes. ¿Y cómo se da esa relación de poder entre docentes y estudiantes? ¿A dónde los docentes rompemos barreras de relacionamiento o dónde los estudiantes traspasan esas barreras de
de relacionamiento. Todo eso tiene que ver con los currículos ocultos. ¿Cuáles son para nosotros los currículos manifiestos en ingeniería? Pues, por supuesto, esa estructura formal, escrita y consagrada en documentos institucionales como los sílabus, los macrocurrículos, los planes de área y los planes de aula, que normalmente los usamos en los procesos de acreditación de los programas. Todas las metodologías explícitas, cuando yo les mando por correo electrónico o les doy unas instrucciones en clase sobre un procedimiento, por ejemplo, las argumentaciones que conforman lo que comúnmente sistematizamos y da cuenta de la razón de ser de los programas académicos desde el nivel macro hasta el espacio de planeación de clase, que son todos esos documentos que acompañan los programas curriculares, cuáles son los objetivos del programa académico, cuáles van a ser específicamente las estrategias de evaluación. Primer día de clase, cuando uno le dice a los estudiantes, muchachos, muchachas, este semestre, durante esta asignatura, vamos a hacer 3 exámenes de tanto por ciento del valor total de la nota, de la asignatura, o vamos a hacer un trabajo y 2 exámenes, o vamos a hacer unas presentaciones, esas estrategias de evaluación. Cuando yo, dentro del programa general de la carrera, justifico la pertinencia de una asignatura y por qué tiene valor esa asignatura en la formación de un ingeniero o ingeniera, cuando desde el nivel directivo en una universidad, por supuesto con la participación de los docentes, se define cuál es el perfil de un aspirante y cuál es el perfil de los egresados, y nosotros encontramos aquí, por ejemplo, en la facultad, programas que hablaban del perfil de los aspirantes en términos de que tenían que tener buenas condiciones físicas, por ejemplo, para estudiar ingeniería civil o ingeniería geológica o ingeniería de petróleos, qué clase de actitudes tenían que tener con la vida, y nosotros nos sorprendimos encontrando referencias explícitas acerca de comportamientos muy masculinos que empezamos a eliminar de esos perfiles de aspirantes y de egresados. ¿Y qué clase de egresados queremos? O sea, como formadores, ¿qué clase de ingenieros estamos formando? Tiene que ver también el currículo manifiesto con la curaduría de textos, con qué bibliografía le damos a los estudiantes, cuáles son esos recursos didácticos que estamos compartiendo con ellos y que conforman ese cuerpo teórico de la asignatura y del plan de estudio. Es decir, si yo solamente remito a los estudiantes a leer textos y nunca les muestro que existe todo un cuerpo de conocimiento desarrollado por mujeres que han trabajado en esa área de conocimiento de la ingeniería. Y por supuesto el currículo manifiesto también habla de esos resultados de aprendizaje, qué quiero yo con lo que estoy haciendo en el aula. La perspectiva de género interseccional en los currículos de ingeniería hace que sea necesario que esos currículos visibilicen y reconozcan el rol de las mujeres en la ingeniería y la ciencia, que revisen y garanticen que esos materiales didácticos y la bibliografía sea pues idealmente paritario, pero sino que empecemos a tocar textos producidos o materiales producidos también por mujeres en esa área de conocimiento, porque tienen esa perspectiva distinta de ese conocimiento, que integren discusiones sobre la necesidad de diseñar mediciones desagregadas por género y otras variables, es decir, que en nuestros ejemplos de clase les pongamos sobre la mesa a los estudiantes preguntas que tienen que ver con esa asignatura y cómo esa asignatura puede influir de manera distinta en hombres y mujeres que son miembros de unas comunidades sobre las que vamos a trabajar como ingenieros, y que ellos se pregunten y diseñen formas de medir los efectos, por ejemplo, de las decisiones o los diseños que resulten de la producción que se hace en esa área de conocimiento. Y también es necesario que esos currículos integren teorías de género, de feminismo y de esa perspectiva interseccional para poder enriquecer los procesos formativos. Porque yo bien puedo estar aprendiendo termodinámica, sí, pero tengo que entender, si yo tengo puestas las gafas violetas, que sin importar que esa termodinámica sea una materia muy teórica, lo que yo voy a hacer con esos conocimientos de termodinámica van a afectar poblaciones, y en esas poblaciones tengo que tener una perspectiva interseccional porque va a haber unos efectos diferenciales sobre esas comunidades. Entonces no es específicamente termodinámica de hombres o de mujeres, es la termodinámica, pero cómo la termodinámica se puede aplicar para resolver problemas que pueden afectar más o menos a hombres y mujeres y a otras comunidades en ese cruce pues interseccional. Algunas preguntas orientadoras que uno puede hacerse, por ejemplo, sobre los currículos ocultos de ingeniería en los espacios de clase, es pensar si uno está teniendo en cuenta la variable de género a la hora de enfocar sus clases, y
La respuesta sería entonces, ubique ejemplos generalizados, perdón, ahí está mal la diapositiva, que no solo apunten a un modelo de hombres, sino que refuercen actividades realizadas tradicionalmente por hombres y que excluyen a las mujeres. Es decir, que piensen en ejemplos que permitan ver como los efectos en las distintas poblaciones. Preguntarse si tienen las mismas expectativas en cuanto a los resultados y al trabajo de hombres y mujeres. Entonces, empezar a eliminar sesgos ocultos que se puedan dar al momento de calificar pruebas y exámenes. Usted califica si ve el nombre del estudiante de manera diferencial, si es un hombre o una mujer. Tiene una idea preconcebida, un prejuicio acerca de cómo pueden ser las respuestas del uno o del otro. Le asigna una carga de responsabilidades y de tareas similar a hombres y mujeres en su clase. Preguntarse si, por ejemplo, cuando uno conforma equipos, le asigna a las mujeres, por ejemplo, el rol de relatoras y moderadoras, porque son muy ordenadas y tienen buena letra, por ejemplo. Preguntarse si uno se dirige a los estudiantes, a los y las estudiantes del mismo modo, o establece diferencias en el trato. Entonces, cuestionarse uno si sus interacciones sociales son de corte paternal o maternal, y si estoy haciendo mansplaining. Ahí también hay un errorcito en la diapositiva. Preguntarse el docente si interviene en la disposición del alumnado para fomentar que hombres y mujeres se mezclen y no formen equipos o grupos cerrados o excluyentes. Entonces, por ejemplo, poner como una regla que los grupos deben ser combinados, paritarios, que fomenten relaciones equitativas. Y preguntarse también, por ejemplo, si se fomenta la participación tanto de hombres como mujeres. Entonces, hacer acciones afirmativas que refuercen la participación de alguno de los dos sexos en algunas actividades donde uno vea que hay como diferencias. En los laboratorios, por ejemplo, y espacios de prácticas en ingeniería, es ser consciente de los niveles de participación de hombres y mujeres y si hay variaciones a lo largo de las clases. Hay algunos espacios de laboratorio que los lideran más los hombres o las mujeres. ¿Quién está participando más? ¿Quién hace más preguntas? ¿Qué hombres son los que están preguntando? ¿Qué mujeres son las que están preguntando y por qué? Preguntarnos si nosotros estamos promoviendo el uso de máquinas y herramientas de laboratorio evitando sesgos de género. No, la cortadora solamente debe manipular hombres porque es muy pesada o muy peligrosa. No, las niñas o las muchachas, porque hablamos de niñas infantilizándolas, son las que tienen que encargarse de llevar los materiales porque ahí no hay ningún peligro, pero los que los manipulan son los hombres. Entonces, esa clase de preguntas. En los espacios de encuentro y esparcimiento, preguntarnos cómo están habitando las distintas poblaciones esos espacios. Las canchas, por ejemplo, ¿quiénes las usan mayoritariamente? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué espacios entonces, si los hombres son los que están usando las canchas de la universidad, qué espacios necesitarían las mujeres, por ejemplo, para hacer actividad deportiva? Porque claro, si los hombres están jugando fútbol, en esos espacios a las mujeres no les interesa meterse allá que les den un balonazo. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Cuáles son los lugares que ocupan las mujeres? ¿Por qué ocupan esos lugares? ¿O cuáles son los que ocupan los hombres? Y empezar a cuestionarnos acerca de los espacios. Los espacios de descanso en las universidades y encuentro, ¿cómo se distribuyen? Y si se están distribuyendo de manera equitativa entre hombres y mujeres. ¿Quién ejerce control sobre los espacios? Si uno puede ver como diferencias por género. Y preguntarnos si desde, por ejemplo, las actividades que organiza Bienestar Universitario, se están fomentando juegos mixtos o se está animando a las mujeres a participar en actividades que son tradicionalmente asignadas a hombres y viceversa. En el uso del lenguaje que nosotros utilizamos pues, para relacionarnos con los estudiantes. Estamos usando un lenguaje no sexista, es un lenguaje incluyente del universo femenino, y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Las preferencias que utilizamos en el lenguaje se traducen en la utilización efectiva de un lenguaje no sexista en las aulas. Se menciona expresamente a los estudiantes cuando el profesor o la profesora se dirigen a la clase, cuando uno llega al aula y dice, buenas tardes muchachos. Somos conscientes de que también estamos incluyendo o no, por ejemplo, las mujeres. Utilizamos el masculino como genérico universal. ¿Cuándo usamos lenguaje incluyente? Y si no lo usamos, ¿cuál es el argumento para no hacerlo? Y en los contenidos y material educativo, pensar si estamos incluyendo autoras, si estamos incluyendo no solamente autoras mujeres, sino si esas autoras presentan diversidad en cuanto a su origen étnico, a su orientación sexual, al lugar de procedencia. Solamente estamos citando mujeres blancas del hemisferio norte, o si estamos citando, por ejemplo, conocimiento producido por mujeres latinoamericanas, y en qué proporción. Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? El argumento no sea que no existe, porque creo que todas las que estamos en
en este simposio, con toda seguridad producimos conocimiento. Cuando hablamos de la historia de la profesión, le estamos dando crédito a esas mujeres pioneras, a las primeras egresadas, y estamos contando la historia de esa profesión desde diversas voces o desde una sola. Introducimos contenidos en las asignaturas en la medida de lo posible que haga referencias, que tengan referencias al universo femenino y a la realidad de las mujeres, a los problemas que enfrentamos a las mujeres tradicionalmente, y escogemos habitualmente los materiales de apoyo teniendo en cuenta esas variables de género, clase o etnia. Nosotros hicimos un ejercicio específicamente, que estoy mirando el tiempo y preocupado un poco por el tiempo, ya sé que me quedan 2 minutos, en el programa curricular de ingeniería ambiental, bueno, en el área curricular de medio ambiente se maneja un programa de pregrado que es ingeniería ambiental y 4 programas, bueno, realmente son como 6 programas de posgrado, unos con énfasis en el aprovechamiento de recursos hídricos, otros sobre gestión ambiental, otros sobre medio ambiente y desarrollo y un doctorado en ciencias del mar. En esa área curricular que tiene tanto programas de pregrado como posgrado, nos reunimos con el comité asesor y empezamos a hacernos preguntas acerca de cómo es la relación entre el género y los recursos naturales. Hacerle esa pregunta a esos miembros, a esos docentes que hacen parte de ese comité asesor, y que ellos empezaran a pensar qué tenía que ver lo que ellos enseñaban, sobre todo de recursos naturales, con el género. Les preguntábamos, por ejemplo, si en el análisis de los aspectos ambientales estaban teniendo en cuenta perspectivas de género y diferenciales o estaban incorporando la ecología de saberes, para que empezaran a pensar si en los currículos estaban tocando así fuera tangencialmente estos temas. En el ciclo de políticas públicas y teorías sobre el desarrollo rural económico se estaban teniendo en cuenta los enfoques de Women in Development y Women in Development y Gender in Development, que también son como elaboraciones más recientes acerca de esos conceptos de desarrollo y el desarrollo visto desde una perspectiva femenina. Les preguntábamos si evaluaban de manera diferencial el impacto de la calidad el impacto en la calidad de vida generado por la población por un proyecto, por ejemplo, de ingeniería ambiental, si eso era un tema que se trabajara en los currículos, si en los currículos o si ellos conocían, y ellos y ellas, pues los docentes que estaban en ese comité conocían herramientas para estudiar la historia natural de un territorio antes de diseñar un proyecto de ingeniería, y si conocían el enfoque de acción sin daño y otras herramientas de lectura de contextos y diagnósticos sociales. Y si hicieron estas preguntas porque van atadas a una declaración explícita que hicimos en la facultad. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay una decana mujer que nosotros llamamos el Manifiesto de Ingeniería para la Vida. Y es que nos propusimos desde hace 2 años empezar a permear todos nuestros programas curriculares desde el diseño del perfil del egresado, el macrocurrículo, el meso y el macrocurrículo, con este concepto de ingeniería para la vida. Ese tener en cuenta los territorios, esa historia natural, las personas que lo habitan y construir conocimiento juntos para preservar la vida. No desde ese paradigma del ingeniero que todo lo sabe y que llega al territorio a proponer soluciones de ingeniería, por ejemplo, sin tener en cuenta esas comunidades. Entonces es, venga, yo no soy el ingeniero que todo lo conoce, que domina las ecuaciones de la naturaleza y va a explotar esos recursos, sino yo soy un ingeniero o ingeniera que va a resolver un problema de la mano de una comunidad que ya tiene un conocimiento en ese territorio. Y es como utilizar esa idea del manifiesto en como una forma de permear los currículos con ese tema del enfoque de género. Yo con esto termino pues la presentación, creo que ya dejo de compartir ahí. ¿Cómo se llama? Dejo de compartir, sí, ya creo que dejé de compartir. Vuelvo a la presentación y bueno, quedo atenta a las preguntas. Yo con eso termino. Muchas gracias, Verónica. Rosa. ¿No tienes el audio, Rosa? Perdón, sí, muchas gracias. Muy explícito todas las indicaciones. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Primero, Silvia pregunta, respecto a la revisión de curaduría de materiales didácticos, ¿es revisión externa o es más una reflexión del propio cuerpo docente? ¿Hay experiencia de cómo avanzar en esto? Pues nosotros lo estamos haciendo directamente con los docentes, es decir, poniéndoles sobre la mesa la pregunta, diciéndoles, en su programa, en su asignatura, ¿usted ha considerado si su bibliografía es paritaria o tiene por lo menos referencias femeninas?
Y claro, la mayoría de las respuestas es no. Entonces, por lo menos es ponerle la pregunta sobre la mesa e invitarlos a que empiecen a hacer cambios. Invitar a los docentes, a los y las docentes a que se pregunten por su ejercicio académico en el aula. ¿Qué clase de ejemplos da usted? ¿Qué clase de material les ofrece? ¿Cómo participan los hombres? ¿Es consciente si hay una participación diferencial de hombres y mujeres? Entonces estamos haciendo lo primero como una cosa voluntaria, poniéndoles unas preguntas sobre la mesa para que los empiecen a hacer en el aula. Y en algunos casos realmente nos hemos sorprendido porque, bueno, nosotros tenemos una convocatoria de investigación en educación patrocinada por la facultad, se le da un recurso a los docentes que presentan propuestas y hay ejercicios de algunos docentes, hombres y mujeres, que nos ha parecido muy interesante, haciéndose esa clase de preguntas. ¿Cómo es la dinámica de participación en el aula? ¿Participan más los hombres o las mujeres? Hay unos temas en los que participan más hombres o más las mujeres y se empiezan a hacer preguntas y a recopilar datos. Porque nosotros vamos todos los días al aula, damos clases y ni siquiera somos conscientes de lo que está pasando ahí. Y de tabularlo, de mirarlo como con una mirada estadística, qué es lo que sucede en el aula, quién hace más, por ejemplo, el desempeño en los exámenes. Le va mejor a los hombres, a las mujeres, en algunos exámenes les va mejor a unos o a otros. Uno simplemente dice, no, el 10% reprobó, pero el 10% ¿quiénes eran? ¿Hay alguna característica particular de ese grupo de estudiantes que perdieron el examen, por ejemplo? Y ser más conscientes como del ejercicio de enseñanza. Entonces, por ahora lo estamos haciendo con los docentes de manera voluntaria. Eventualmente yo creo que llegaremos a tener unas métricas que le tengamos que exigir a cualquier persona que va a diseñar una asignatura. Usted en su asignatura debe tener estos y estas cosas. E impartir sus clases, no solamente utilizando unas pedagogías, sino teniendo en cuenta estos aspectos. Pero Verónica, todavía nos tardamos. sí, Verónica, y en cuanto a buscar esta paridad de autoras y autoras, realmente a veces es muy difícil porque no hay tanta bibliografía, o sea, tal vez es una idea, un preconcepto, pero creo que no hay tanta bibliografía donde hay autoras como para poder dar una paridad en una bibliografía determinada de una materia. Lo ideal sería paridad. Yo digo que empecemos por lo menos con algunos ejercicios. Por ejemplo, Rosa, en las asignaturas que vos impartís, estás referenciando mujeres. Y no puede ser la excusa que hacemos, por ejemplo, con los paneles. ¿A quién invitamos? Ay, no, es que no hay mujeres. Mujeres sí hay. Y en todas las áreas de conocimiento. En algunas menos que en otras, pero mujeres sí hay. Entonces también es para romper esa barrera de la pereza de ir a buscar autoras invitadas a conferencias, invitadas a una clase, a una aula de clase, a que hablen de su experiencia o de su conocimiento. Es romper la inercia de citar siempre los mismos textos en las mismas asignaturas. Otra de las preguntas dice, como docentes formamos en estos temas, requiere de capacitaciones. ¿Deberían ser obligatorias? ¿Cómo han apropiado estos temas los y los docentes de la Facultad de Minas? A ver, a mí la obligatoriedad me parece que a veces es necesaria, pero no me gusta. A mí me gusta más una participación voluntaria. Entonces las estrategias que hemos implementado en la facultad es hacer ejercicios voluntarios. Ofertamos material, tenemos por ejemplo cursos virtuales, tenemos un curso montado en Moodle, en una de estas plataformas, pues para que la gente haga un curso asincrónico, a su ritmo, se llama Aliados por la Equidad de Géneros, con unos conceptos muy generales. Queremos empezar a desarrollar cursos específicos, por ejemplo, con esa mirada más académica de la asignatura. Venga, nosotros justo en este momento estamos en un proceso de armonización curricular, porque nuestro Consejo Nacional de Acreditación cambió el modelo de acreditación de los programas. Entonces, en todas las universidades en Colombia estamos replanteando una cantidad de aspectos de nuestros currículos para poder dar cuenta de lo que pide el Consejo Nacional de Acreditación. Y creo que es una oportunidad de oro para poder transversalizar esta mirada de género, entre otras, porque no es la única, en nuestros currículos. Y yo sí estoy completamente consciente, de que para poderlo hacer también hay que capacitar. Entonces nosotros sí hemos hecho ejercicios de capacitación, pero siempre son llamados voluntarios. ¿Quién quiere meterse al curso y la participación realmente es muy baja?
pues, como les digo, aquí somos 210 docentes de tiempo completo o dedicación exclusiva, y en cada curso se meten 25 y lo terminan 15. Pero hacemos esfuerzos de por lo menos 4 o 5 cursos por año, entonces yo creo que ahí en cuestión de unos 5 años ya habrán pasado todos por la capacitación, por al menos una. Pero es muy difícil. Ahí, justo en este momento, en este último mes, ha habido problemas graves, pues, de denuncias de violencias basadas en género. Escraches en la universidad. Y hay como todo un malestar con el tema de violencia. Entonces se habla de que es que hay que dar cursos obligatorios a los docentes acerca de violencias. Yo sigo pensando que no pueden ser cursos obligatorios, que tenemos que buscar otras maneras de visibilizar el problema y de que todos los docentes, hombres y mujeres, se hagan conscientes de su rol. Porque la conversación no puede ser solamente entre víctimas y victimarios, es una conversación de todos. Entre todos, estudiantes, docentes, administrativos, entre todos erradicamos las violencias. Lo mismo pasa con el tema curricular. Esto no es solamente responsabilidad de los docentes. Yo aquí hago preguntas muy desde el punto de vista docente, pero yo quisiera que los estudiantes también se pusieran al otro lado y se preguntaran, ¿este docente por qué nunca nos da bibliografía de mujeres? ¿Este docente por qué nunca hace ejemplos con mujeres o con hombres, por ejemplo? Yo me imagino una facultad de enfermería. Aquí la enfermería, por ejemplo, es completamente feminizada. Yo no sé si las docentes de enfermería dan ejemplos con enfermeros hombres, por ejemplo. Entonces, como que no solamente es el docente el que se cuestione, también el otro que está ya sentado en una silla al frente, recibiendo muy pasivamente ese conocimiento, que tanto se pregunta acerca de lo que me está enseñando el otro. ¿Y cuánto tiene que tener de enfoque de género? Yo hablo mucho, párenme, porque si no, se nos acaba el tiempo. No, ahora aquí hay una pregunta de Mercedes que tiene que ver más o menos con esa idea, que dice, bueno, veo como dos ejes de trabajo, por un lado con las y los docentes y por otro las actividades que realizan las y los estudiantes. ¿Piensan formalizar la formación de la perspectiva de género como una competencia genérica? Bueno. Eso, o sea, yo lo tengo que confesar aquí en este simposio que sí, yo quiero que suceda eso. Yo, Verónica Botero, docente y decana. Eso hay que llevarlo despacito, porque aquí en esta facultad somos las mujeres, las profesoras mujeres, somos el 19%. Y yo soy casi que sola contra el mundo, con un montón de colegas machos que cualquier cosa de género les arde y les da rabia. Entonces, decirle a esos machos que tienen que incluir la perspectiva de género en sus currículos, si yo se los digo, no lo van a aceptar. Eso tiene que ser muy sutilmente, muy suavemente, y casi que no se den cuenta que le eché algo en la sopa y no se dieron ni cuenta que pasó. Entonces yo por eso creo en los estudiantes. Eso nosotros necesitamos fortalecer y empoderar a los estudiantes diciéndoles, exijan en sus currículos que sucedan estas cosas, para que no sea la decana cansona con el tema de género, sino que es una prerrogativa y es una exigencia, una demanda de la sociedad y de estos estudiantes. Sí, que la presión venga de abajo hacia arriba, digamos. Sí, un bottom-up. Bueno, y aquí hay otro comentario, dice Corina, en realidad es una pregunta también, dice, ¿por qué cree que a las mujeres se les dificulta llegar a posiciones de poder en las universidades y en las facultades de ingeniería? En Argentina, en la UNCE, hubo una rectora mujer después de 400 años y en la UBA no hubo ninguna rectora. Aquí en la Universidad Nacional de Colombia, que es como el equivalente pues, nacional de la UBA, por ejemplo, tuvimos una rectora, pues tenemos la primera rectora en 151 años, que es la rectora que tenemos actualmente, la profesora Dolly Montoya. Yo soy la primera decana en esta facultad en 131 años. Es muy difícil, ¿por qué? Porque a nosotras nos educan no para liderar, a nosotras las mujeres no nos educan para el liderazgo. Siempre nos dicen, como les mostraba al principio en esos currículos escolares, usted vaya al ámbito privado, usted calladita, no se haga muy visible, pública, bajo perfil, bien juiciosa, tenga buena letra, muy organizadita, muy buen estudiante, pero déjele el trabajo difícil, el trabajo político, el trabajo público a los hombres. Entonces yo creo que tiene que ver con un tema educativo, con esa carga tremenda que tenemos las mujeres del síndrome del impostor, que no creemos que tenemos las capacidades para asumir puestos de liderazgo. Entonces cuando uno dice, oye, ¿y tú por qué no te lanzas a la decanatura? ¿O por qué no te presentas a la rectoría?
o por qué no asumes la vicedecanatura, o qué sé yo, uy, no, yo no me siento capaz, no, yo no quiero pelear con mis colegas, es que ese cargo es muy difícil, hay que salir mucho, y yo tengo familia, y me toca viajar, y siempre tenemos una lista de excusas, pues casi que predeterminadas para decir no, porque queremos evitar el conflicto, queremos evitar la exposición pública, nos da mucho miedo y nos creemos inadecuados. Nunca nos han dicho, oiga, usted se ha dado cuenta que usted es muy buena, que es buena líder, que tiene una forma, un pensamiento estratégico, que es capaz de mover a los demás. Nunca nos dicen esas cosas. Y pues a uno la vida lo pone como en sitios y uno pues asume las cargas, pero muy pocas mujeres estamos dispuestas a asumirlas. Y lo que significa eso de ser una persona políticamente expuesta. O sea, yo me he dado cuenta en este cargo después de 4 años que definitivamente uno tiene que tener, aquí decimos, el cuero muy duro, como la piel muy gruesa, porque realmente los colegas son implacables, los hombres son implacables, y las mujeres son muy queridas, muy solidarias, pero eso no. El transatlántico, uno con un remo empujando el transatlántico y todas las colegas en la baranda, ay, no sabemos cómo eres tan buena, cómo remas de bien, te agradecemos mucho, pero están todas allá arriba en la baranda aplaudiendo y uno aquí remando, llevando el transatlántico. Entonces a mí, de ser decana, me molestan 3 cosas. Una, tenerme que maquillar y arreglar para los eventos sociales, eso me parece lo peor. 2, me caen mal mis colegas mujeres, porque su solidaridad no puede ser solamente de palabras, yo las necesito ayudándome a mover el barco. Y 3, me chocan mis colegas hombres, porque son implacables y no son conscientes de los daños que ellos hacen con su ejercicio docente, con esa falta de enfoque de género. Y esto es una confesión y espero que no salga de este simposio. Hay una mano levantada, no sé quién es que quiere hablar. Yo había levantado, pero era la pregunta que estaba allí. Y aprovecho para saludar a Verónica, excelente la exposición, hemos aprendido mucho y bueno, y también espero que te haya ayudado vos a comentar todas estas cosas en esa labor tan ardua que tenés como decana. Muchas gracias, Mercedes. Aquí tenemos algunos mensajes de excelente la presentación, realmente felicito toda la exposición porque ha sido muy clara en cuanto a las indicaciones que podríamos llegar a tener y a los pasos que podríamos llegar a hacer para empezar a pensar, ¿no?, de otra forma. Ahí Villaba Karen da gracias también, da ganas de ayudarte, sí, podemos formar parte del plantel docente tuyo y ahí te ayudamos ahí a remar. Marta Sofía Carrillo dice, sí, debemos ser más solidarias entre nosotras mismas, totalmente de acuerdo. Corina, ingeniera, juntémonos y seamos solidarias y empáticas. Bueno, y felicitaciones, varios dicen felicitaciones. Yo hago parte también de la cátedra Matilda, pues estaba supuestamente en el comité de vocaciones, en el último año no hemos hecho nada, pues eso me da culpa, pero yo creo que nosotros estamos muy enfocadas hacia el afuera. Ya adentro hay un montón de mujeres. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Y de pronto valdría la pena revisar en el espacio de la cátedra Matilda qué estamos haciendo, un poco de lo que dicen las colegas en el chat. Ayudémonos, seamos solidarios. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Empecemos, por ejemplo, por conocernos nosotras cuáles son nuestras fortalezas académicas, porque bueno, aquí venimos a hablar del tema de género de ingeniería, pero yo no sé Rosa en qué área de conocimiento trabaja, ni Mercedes, bueno, Silvana sí sé porque es una colega cercana, sé que trabaja en geotecnia, pero los demás no sabemos. Entonces, Rosa, un poco es eso. Si yo sé que vos trabajas en un área de conocimiento parecida a la mía, pues les digo, les voy a invitar a una colega argentina que les dé una charla en mi clase. Y eso yo creo que es parte de esa solidaridad, que nos compartamos buenas prácticas en el aula o en los cargos académicos administrativos y que creemos ese espacio también en la cátedra. Sí, esta red de conocimiento, ¿no?, en donde realmente podemos decirnos, bueno, como vos decís, cuando se necesita compartir con otro o armar un proyecto, saber a redes, a cada rato le dicen a uno, sí, tienen que ser 3 universidades de 3 países distintos. Yo, uy, ¿de dónde me consigo otra que quiera participar? Este es el espacio por antonomasia para hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Silvia, No, ¿querés hablar? Sí, Verónica,
primero pensaba, bueno, primero agradecerte, ¿no? Pero pensaba hacer un chiste, que nos contrates a todas de a poco sin que se den cuenta para trabajar en tu facultad. Pero Hay una luego convocatoria abierta. ese chiste, Las invito a que se ahora presenten. lo veo muy posible. Cuando dices que a lo mejor en algunas cátedras se puede invitar y nosotros en el comité nuestro nos hemos asombrado los distintos perfiles riquísimos que están dentro de la Cátedra Matilda y en particular nosotros tenemos la información en el comité de investigación. Así que todo eso está disponible, no para que nos contrates, pero sí para ser colaborativas. Ahora también se pueden contratar, no les digo que tenemos una convocatoria abierta en este momento. Estoy muy lejos. El clima en Colombia está muy bien. Gracias. No, a ustedes de verdad muchísimas gracias por la invitación. Pues no sé si Melissa me quiere hacer alguna otra pregunta o Silvana, bueno, qué sé yo, o alguien más de las personas que están conectadas. No tenemos más preguntas. Agradecemos tu presencia en este espacio. Agradecemos a todos los asistentes nuevamente. Y bueno, no sé si Silvana quiera tomar la palabra en este momento. Yo quisiera decir muchas cosas porque a Verónica la he encontrado en muchos espacios y realmente valorar todo ese trabajo. También como Sonia Verdugo nos decía que nos iba a mandar bibliografía, el centro de pensamiento de Verónica y todo el trabajo que están haciendo pues está abierto y está público en las redes y en la página del centro, pero también se los podemos compartir porque vale la pena seguir reforzando estos temas. Ya entonces estamos un poquito, no muy atrasados en nuestro cronograma, en nuestra agenda. Tenemos unos 10 minutos de pausa y vamos a un momento muy especial que es el panel de comités, en el que, bueno, Verónica también desde el comité de vocaciones, pero las coordinadoras de cada comité nos van a presentar también cómo hacemos esa parte transversal de juntar esos 5 comités que tiene Matilda con las investigaciones y las estrategias innovadoras que podemos hacer desde este simposio, pero también lo que ya hemos hecho y lo que podemos empezar a crear. Muchas gracias, Verónica, nuevamente. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos por un café y volvemos en 9 minutos. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.